Se habla de una metodología general. Primero es calcular las pérdidas en potencia de los componentes del sistema. En este caso, lo que se busca, como ustedes saben, es básicamente lo más complejo, lo más difícil suele ser hacer los cálculos de las pérdidas en las resistencias de los diferentes elementos que componen el sistema eléctrico. Y obviamente, claro, lo que nos dicen aquí es que habría que emplear procedimientos específicos para cada componente, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora brevemente cómo se podría hacer este cálculo para cada uno de los elementos del sistema de distribución. Luego, a partir de las pérdidas en potencia, calcular las pérdidas en energía. La propuesta que hace esta institución, el OLADE, es sustentar en las curvas de carga características de cada uno de los componentes. Equivale a emplear factores de pérdidas específicos de cada uno, ¿sí? Entonces, como estuvimos conversando ayer, esta metodología es primero sencilla, ¿no? No es nada complejo desde el punto de vista matemático, ¿sí? Ya veremos mañana un poco más de ciertos algoritmos que pueden ser muy complejos, que se puede utilizar para cálculo de pérdidas, para diferentes escenarios. Aquí más bien es una metodología sencilla y práctica, que se basa en determinar las pérdidas en función de la curva de carga de los elementos. ¿Por qué plantea esto? Se plantea esto porque, como decíamos anoche, ahora tenemos la posibilidad de colocar equipos de medición y obtener la curva de demanda de cada uno de los equipos que quisiéramos nosotros calcular las pérdidas. Entonces, claro, hay que tomarse un poco de tiempo, hay que procesar los datos estadísticos y obviamente hacer los cálculos. O sea, no es complejo desde el punto de vista matemático, ¿no? Pero es un poco laborioso recopilar especialmente la información. Como sabemos, la base fundamental para la determinación de las pérdidas en los sistemas eléctricos es modelar el sistema, hacer una modelación, crear un modelo matemático que permita desarrollar, averiguar, investigar cuáles son los principales parámetros de funcionamiento de la red. Entonces, eso es un procedimiento común en el tema de los circuitos eléctricos, porque la red de distribución no es otra cosa más que un circuito eléctrico. Y entonces, claro, ahí la modelación es la base fundamental para cualquier cálculo técnico, ¿no? Ahora, esta situación en la realidad del país es prácticamente ya superada, porque las empresas eléctricas tenemos ya modelos digitales de las redes de distribución, ¿sí? Con un detalle muy extenso, ¿no? Ya se tiene la modelación de todo el sistema, desde la alta tensión hasta los usuarios. En el caso de que quisiéramos emplear esta metodología de acá en la industria, en aplicaciones ya particulares, se lo puede tranquilamente hacer y desarrollar el modelo en función de las instalaciones eléctricas que se tengan. Entonces ahí, claro, hay que hacer una inspección, hay que revisar los planos. Igual se puede hacer un modelo matemático para hacer los cálculos de los parámetros de funcionamiento. O sea, la metodología que vamos a ver aquí es general, se puede aplicar a cualquier caso. Todos los alimentadores constituyen el sistema de distribución primario, ¿sí? Entonces eso es común. Las empresas tienen decenas de alimentadores primarios. Por ejemplo, en el caso de la empresa eléctrica de Loja, que es donde yo trabajo, tenemos 77 alimentadores primarios en todo el sistema. Entonces, claro, nosotros también hemos ido desarrollando las estadísticas, la información, el levantamiento de todos los primarios, o sea, toda la información ya se tiene. Y obviamente, claro, vamos sacando también los datos de las demandas y todo lo demás, para poder aplicar estos modelos que como vuelvo y repito, son sencillos.
y útiles, ¿no? Luego se debe hacer la determinación de los flujos de carga en cada uno a la hora de su propia demanda máxima. Entonces, esa es una situación provechosa que podemos hacer ahora, que podemos hacer la simulación de la operación de los alimentadores con los datos propios de cada uno de esos alimentadores. En cambio, antiguamente esto no se solía hacer. Se hacía estimaciones, se determinaba la demanda máxima del sistema y luego por algún tipo de algoritmo sencillo se hacía un prorrateo de los datos hasta llegar a calcular cuál puede ser la demanda de cada uno. Entonces eso, ahora ya con la medición prácticamente ya no es necesario. Ya podemos tener el valor de la demanda de cada alimentador y podemos ese valor de la demanda utilizar para el modelo matemático que vamos a implementar. Una situación que nos hace la reflexión aquí, Olade, es que ya no recomiendan ellos usar relaciones de otras empresas para aplicar en la nuestra propia, porque, claro, las realidades de las empresas son diferentes. O sea, como dijo el ingeniero ayer que me preguntó, los factores de carga, los factores de pérdidas que tenemos en Loja, por ejemplo, no son iguales que los que va a haber en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Ambato. Va a haber divergencia. En cambio, antes, miren, cómo va evolucionando la técnica ya con el desarrollo de los equipos, de los elementos que se tienen ahora, se puede llegar a estas conclusiones, ¿no? En cambio, antes se promovía el uso de relaciones matemáticas que aplicaban otras empresas. Eso era muy común porque cada institución casi que era incapaz de generar sus propios modelos. En cambio, ahora el paradigma es totalmente inverso. Más bien lo que están proponiendo es ya no usar relaciones de otras empresas, peor de otros países, sino que nosotros mismos vayamos desarrollando nuestros propios modelos matemáticos, de tal manera que se ajusten más a nuestras realidades y los resultados sean mejores, ¿no? ¿Cuál es la información que nos recomiendan obtener para poder hacer un correcto análisis de la eficiencia energética a nivel de los elementos del sistema de distribución? Primero, el registro anual de las curvas de carga, es decir, la determinación de las demandas. Esto es un poco tedioso, pero es necesario. Entonces, hay que designar funcionarios de la empresa a que empiecen a recopilar la información que nos arrojan los modelos matemáticos que este rato están funcionando en los sistemas a nivel del país. Es indispensable. Nosotros, por ejemplo, tenemos designado a una persona que se encarga de determinar todas las curvas de carga de los diferentes alimentadores del sistema, de los diferentes elementos, y ellos nos entregan un reporte mensual. Entonces, ¿de dónde sale la información? De los registros que se tiene en el sistema SCADA. Entonces nos van procesando. Y obviamente, claro, ahí ya mejoró totalmente el tema operativo porque ahora sabemos cuáles son las condiciones exactas en las que funcionan los sistemas. En cambio, antes se hacía una aproximación, una estimación en base a la carga instalada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, ahora se tiene información al día de todo del comportamiento ya de la carga en cada elemento del sistema. Al inicio, cuando vayamos a implementar por primera vez los modelos, podemos utilizar registros un poco más pequeños, ¿no? Porque vamos a empezar, entonces se puede iniciar, por ejemplo, sacando registros de carga de semanas como mínimo para tener una idea del comportamiento. ¿Por qué es necesario tener por lo menos una semana? Porque ahí nosotros podemos apreciar la variabilidad que existe en los diferentes días, ¿sí? Los días ordinarios, los días feriados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mire,
En el caso de la empresa eléctrica de Loja, los días que más demanda eléctrica tiene son los días jueves. ¿Sí? Los días jueves son los días de mayor demanda. Y entonces, toda esa información ya se puede ir procesando, se puede ir teniendo. Luego entonces se requiere la información de la topología de la red de distribución, lo cual también antes se volvía un poco complejo de subir a los modelos, de digitar y tanta cosa. Había la situación de las transposiciones accidentales. Bueno, había un montón de situaciones que había que corregir cuando se hacían los modelos matemáticos, cuando se ingresaban a los programas computacionales. ¿Sí? En cambio ahora tenemos el respaldo del sistema de información geográfico. Entonces, la gente que maneja el SIG, ellos están haciendo una actualización permanente, todos los días. Entonces, todas las unidades de las empresas están reportando todos los días los cambios que se hacen en el sistema eléctrico. Además de que cuando se hizo el levantamiento ya se hizo una correcta etiquetación, un correcto etiquetado de las fases de los alimentadores. Se mejoró muchísimo la información. Y entonces, claro, ellos están preocupados, su actividad básica es mantener la información geográfica actualizadísima. Que ya les dije ayer, el nivel de actualización del sistema de información geográfico en las diferentes empresas del país es importante, es impresionante. No, les cuento que en muchos países se tiene índices no tan altos, ¿no? Aquí son muy importantes los indicadores de medición de la actualización de la información en los sistemas de información geográfico. Entonces, simplemente hay que exportar esa información a los programas y entonces ya se tiene bastante exactitud en los datos técnicos. Luego tenemos ya también ahí de la información del SIG el calibre y el tipo de conductor en cada uno de los tramos, con toda la topología que está relacionada, ¿no es cierto? Incluido el espaciamiento y la ubicación de los conductores, que eso está dado básicamente por las estructuras tipo que se manejan en el país y que ya es de la información también del SIG. Luego tenemos las capacidades de los transformadores de distribución, que es básico, ¿no? para hacer el cálculo de las pérdidas. Y finalmente, el sistema de información geográfico está enlazado con el sistema de facturación. Y entonces, claro, ellos tienen disponible el consumo de energía por cada uno de los clientes que están ubicados geográficamente en el sistema. Y obviamente, claro, existe una relación entre cada uno de los clientes y la red secundaria, los transformadores, los alimentadores primarios que están conectados. Entonces se tiene una muy buena aproximación de la información. Es muy común, siempre nos están pidiendo esta información del SIG, ¿no? Que también está bajo planificación aquí en la empresa eléctrica de Loja, por ejemplo. Me están pidiendo constantemente para hacer investigaciones las universidades, los consumos, por ejemplo, en tal sector, etcétera, etcétera. Y obviamente, claro, nosotros a través de los polígonos y todo, estamos permanentemente dando esos datos a los clientes externos de la empresa. Entonces, también nos entregan a nosotros la información suficiente como para ir haciendo estas modelaciones matemáticas que se requieren para el cálculo de las pérdidas. Todo esto realmente ya es sencillo, es simple, ya no es tan complejo como era antiguamente. Por ejemplo, les comento como anécdota, cuando se iba a implementar el tema de las cocinas de inducción, les decía que al inicio uno de los problemas que había muy graves era que no se sabía en realidad, no había un diagnóstico todavía de dónde se podía instalar y dónde no se podía instalar cocinas de inducción, porque no se había hecho un análisis
de la verdadera capacidad del sistema de distribución para soportar una campaña de la instalación de 3 millones de cocinas de inducción. Y este problema era más grave para empresas pequeñas como Loja, ¿no? Porque nosotros tenemos, ya les decía, el 95% del sistema es monofásico. Entonces se volvió un tema dificilísimo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo determinar los sitios en los que se podía o no instalar cocinas, los sitios en los que había que reforzar el sistema de distribución, etcétera, etcétera? Era complejo. Nosotros aquí en Loja desarrollamos un algoritmo justamente en el sistema de información geográfica que nos indicaba los sectores donde había más debilidad en la red de distribución y en donde se requería hacer los proyectos de repotenciación. Porque los recursos que había para repotenciar no alcanzaban para todo el sistema. Pues, ¿no? Más o menos del dinero que se disponía, alcanzaban para un 10% de los primarios. Entonces, a través del SIG, nosotros hicimos este pequeño trabajo y fuimos determinando los sectores en los que había que repotenciar, y eso se hizo, el trabajo se hizo de esa manera y funcionó bien. Entonces, mire, todas esas cosas podemos manejar ahora. Entonces hay que aprovecharlas de la mejor forma para el tema de la eficiencia energética a nivel de las empresas distribuidoras. Se necesita el registro de carga a nivel de subestaciones, y entonces ahí, cuando hacemos la curva de carga de la subestación en su cabecera, lo que estamos obteniendo es la demanda máxima coincidente de toda la carga que está distribuida a lo largo del alimentador primario, ¿no es cierto? Porque ahí estamos sacando un solo valor de demanda, que ya es la coincidente de todos los clientes que están conectados a esa red. Igual, ahí podemos tener ya la información de todos los consumos de energía que se dan en los clientes que están conectados al primario. Y bueno, y de ahí sí, ya podemos ir sacando los diferentes parámetros que normalmente se estilan utilizar para la modelación del sistema eléctrico de distribución. Por ejemplo, podemos determinar el factor de diversificación, el factor de coincidencia, todos esos factores, y ya se los puede sacar. Factores de carga, etcétera, etcétera. Y de ahí, obviamente, claro, como resultado de los cálculos que hagamos, entonces vamos a poder saber cuáles son las pérdidas técnicas del sistema. Por ejemplo, aquí ya una situación que es muy provechosa es que podemos llegar a determinar las pérdidas no técnicas por alimentador primario, ¿sí? Que normalmente no se estilaba a tener en el sistema de distribución. Entonces, ¿cómo se hacía aquí en el país el tema de la evaluación de las pérdidas no técnicas? Simplemente se tomaba este parámetro de pérdidas comerciales a nivel global de todo el sistema. Pero no se podía saber por sectores, por alimentadores primarios, el componente de pérdidas no técnicas. Entonces, como les comenté ayer, se hacía un trabajo a ciegas. Se salía ahí a tratar de descubrir al azar los problemas que se tenía por estos conceptos de pérdidas comerciales. En cambio ahora no, pues, tenemos la energía que ingresa al alimentador primario, comparamos con la energía facturada a lo largo de todo el primario, sabemos cuáles de las pérdidas totales, podemos calcular las pérdidas técnicas y obviamente saber las pérdidas no técnicas de cada uno de los alimentadores y saber cuáles son los más complicados y en los que más trabajo habría que hacer. Entonces, se puede llegar a una optimización de la operación